encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo casi obligatorio, Yankee hijo de puta, todos los días, y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Ya lo dijo Axel Kicillof, si en economía te explican de modo intrincado, en términos difíciles de entender, por lo general es porque te están cagando. La aseveración parece hecha a medida de nuestro presidente, que se jacta de ser un gran economista y el mejor presidente del mundo. Mientras dice que la inflación bajó, los precios suben y a nosotros el dinero se nos termina antes. Asegura que los jubilados en dólares cobran más y la canasta de los pensionados se multiplicó por 3. Jura y perjura que la industria mejoró, pero cierran cientos de pymes cada semana. Y remata con que el salario promedio aumentó su poder adquisitivo, pero entonces parece que al mes le sobran muchos días. En fin, si le pedimos que nos explique la alquimia de su programa, la respuesta será un hilo de frases tan poco coherentes que magrean cualquier pensamiento racional, sencillo y lógico. Es que el proyecto no se puede contar de frente, porque el modelo es un plan de vaciamiento de la economía, un plan de fuga de dólares, la jibarización del Estado y la ultraconcentración de la riqueza. Podríamos concluir con la consigna que fue furor en los años 70 y pronunciada por el célebre Alfredo Martínez de Oz: achicar el Estado es agrandar la nación. Bueno, nada de lo que dicen ocurre en la realidad. Lo importante es entender que los factores en tensión son siempre los mismos y los protagonistas son los herederos de aquellos y que hoy, por tercera vez, logran llegar al poder y saquear el trabajo de los argentinos. En todo esto que dije, nada es nuevo. Es lo que sostenemos desde el campo nacional y popular. Pero pocos entendemos la dimensión profunda del desastre. Una vez más, pedimos el diagnóstico real a quienes entienden y nos pueden ayudar a explicar. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recueste, si quieres mi machete. Bien, y bueno, alguien que nos explique, alguien que sepa, es Guido Agostinelli. ¿Cómo te va, Guido? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí. Voy a explicar quién es Guido. Yo estoy seguro que por un título de uno de sus libros lo van a reconocer. Pero bueno, es licenciado en Economía, tiene un MBA en la Universidad Torcuato Di Tella, una maestría en Economía Política en Flaxo, es docente de macroeconomía, y esto es la especialidad del presidente, macroeconomía, y política económica en la UBA, y de geografía económica en la Universidad Nacional de Avellaneda. Bueno, yo sé que lo van a conocer si yo digo fuertemente falacias libertarias. Es el título del libro que el año pasado, espero que se haya vendido bien, Guido, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien. Porque claro, falacias libertarias, y lo publicó antes de que asuma, y antes que sea elegido también, ¿no? Sí. Y ahora sacó un nuevo libro, que espero también, que tengas buenas ventas y nos expliques por qué. Esto es un experimento libertario, así se titula el libro. Y bueno, Guido, no me queda más que preguntarte, ¿podés trazar es como si le sacásemos una radiografía a la economía y que nos cuentes qué estamos viviendo en pocas palabras para poder después explicar lo que nos está pasando, lo que
nos pisa a los ciudadanos. ¿Qué está pasando? Sí, hay mucho que vos lo explicabas ahí en la editorial. A ver, en términos generales, Milei hizo un ajuste muy, muy grande, ¿cierto? Él dice uno de los ajustes más grandes de la humanidad. Es difícil de chequear porque nunca hay países que se sientan orgullosos de un ajuste, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, tengo el salario más alto, entonces un país estaría orgulloso, ¿no? Pero del ajuste hasta ahora, hasta Milei, nadie se sentía orgulloso de eso. Así que es difícil de chequear si es el ajuste más grande de la humanidad, pero seguro que es un ajuste muy grande y muy doloroso, por lo menos para los argentinos. Producto de ese ajuste, lógicamente se da una caída muy grande en los primeros meses de gestión de Milei, hasta marzo, abril, se da una caída en todos los sectores, o sea, realmente catastrófica, ahí el salario cae a un ritmo de un 25%, las jubilaciones también, o sea, realmente se da un escenario muy malo. Y como siempre ocurre en economía, nosotros llamamos overshooting, que es cuando se da una sobrereacción del mercado y después naturalmente ajusta. ¿Sí? Todos recuerdan, por ejemplo, con el dólar blue, ha pasado que alguna vez subía el dólar blue muy de golpe y de golpe bajaba un poquito. Y no quiere decir que eso quiere decir que el dólar blue estaba bajando, sino que había subido en sobrereacción mucho y después bajó un poco. Un poco está pasando lo mismo con la economía, entonces ya se siente un poco de cierta calma a un nivel de vida mucho más malo, mucho peor que el de... Es una calma del desierto, claro, esto, ¿no? Sí, porque sí. Digamos, los indicadores centrales todavía no llegaron al valor malo de noviembre del año pasado, porque recordemos que Milei, contrariamente a lo que él relata, tenía mucho por ganar porque históricamente el salario, las jubilaciones estaban en niveles bajos. O sea que Alberto Fernández deja el final de una mala gestión en términos económicos. O sea, ha aumentado la pobreza, las jubilaciones cayeron y los salarios también. Lo único que uno podría rescatar como positivo de Alberto Fernández fue que el desempleo estaba bajo, 5,7%, ¿no? Pero después los indicadores principales, los que miramos quienes queremos que a la mayoría le vayan bien, estaban todos mal. Bueno, Milei los hundió todavía más. Ahora, ¿cuál es el parte del relato de Milei? Por eso el diagnóstico que, digamos, si tuviera que hacer un diagnóstico general, es bueno, en algunos sectores, en algunas cuestiones, en algunos indicadores hay un pequeño rebote. Ahora, eso no quiere decir que estamos en un sendero de crecimiento y que esto sea sustentable a lo largo del tiempo, ni mucho menos. Los dos indicadores que vos marcabas, el tema de jubilaciones, no. De jubilaciones justamente con la nueva movilidad de Milei lo que hacen es enquistar, porque ¿qué es lo que enquistar la mala situación que tienen las jubilaciones? Porque lo que hace es que ajusta por inflación pasada. Entonces, ¿qué pasa? No hay ninguna posibilidad, esto yo lo dije mucho en campaña, de que las jubilaciones estén mejor, si sigue con la misma fórmula Milei, cuando termine bueno, aparte se tragó también un par de meses. Un ajuste de... Sí, los ajustes... Y congeló el bono. Exacto, en ahora, 70.000 pesos. Yo entiendo esa explicación, creo que la entendemos bastante bien porque es de lo cotidiano. A mí me gustaría escarbar un poquito, digamos por curiosidad. Esos índices de salario, ya sabemos que no nos alcanza la guita, que vamos al supermercado y el changuito lo tenemos que achicar, ¿sí? Pero para que la economía crezca tiene que funcionar la industria, la producción, y ahí es donde me gustaría que me cuentes, en términos, digamos, en términos que podamos entender todos, cuándo la economía crece por la producción, que por ende después empieza a funcionar el mercado interno, etcétera, etcétera. ¿Cómo está la economía de las empresas hoy? No, a ver, las cámaras pymes están reportando, depende cuál, están reportando una destrucción de pymes de 10.000 pymes, hay otros que ya hablan de 12.000. Todavía no vi fuentes oficiales del gobierno con respecto a eso, pero sin duda hay una destrucción de pymes, sin la menor duda, o sea que están mal. Los márgenes de ganancia también se han visto disminuidos, pensemos que las pymes también son los comercios, y por ejemplo lo que tenemos, que es algo bastante evidente, digo como para que cada uno lo entienda en su casa, es... Bueno, los precios, evidentemente hay algunos precios de algunos bienes que efectivamente se desaceleraron, pero en realidad para el comercio los costos siguen aumentando, porque si te sube la electricidad, te sube el gas. No, y aparte si no puedo ir a comprarlo porque el precio es inaccesible. Exacto, entonces los precios no lo ajustan al nivel de que le aumentan los costos. ¿Esto cómo se traduce? En que tenés menos ganancia o que prácticamente no podés sustentar tu negocio, depende en dónde estés vos posicionado, ¿no? Si tenías un negocio con mucho margen vas a tener menos, pero si tenías un negocio con bajo margen, no tenés margen. Entonces por eso cierran las pymes. Y a mí me parece que en ese contexto es muy difícil que uno piensa que se pueda crecer. Ahora uno puede decir, bueno, pero ¿por qué va a haber un rebote? ¿Por qué todos los economistas, y en esto creo que hay consenso, se habla de un crecimiento de un 3%? Yo lo creo posible, pero ¿por qué? Como para que lo entendamos de nuevo también todos. Si vos tenés 3 almacenes en tu barrio,
cierran 2 y queda 1, ese 1 que queda posiblemente venda algo más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí se da un rebote, pero eso es un rebote estadístico. Sí. Pero vos Es por eso- artificial, porque claro. sí. Pero en realidad vos siempre te tenés que comparar, por lo menos contra noviembre del año pasado. Bueno, comparado con noviembre del año pasado, la industria está en una caída estrepitosa. Y de nuevo, y el año que viene, ¿qué va a pasar? Nos van a mostrar las estadísticas comparándonos con este desastre. Entonces va a dar una leve mejora. Ahora, lo que hay que decir es, bueno, para. Comparame contra el de donde partiste, que insisto, ya era muy bajo. Entonces, no, mediante industria está claro que no va a pasar. De hecho, hay incentivos tremendos para importar mercadería, por ende seguir destruyendo industria. Vos, tu libro lo titulás Falacias libertarias, y yo me acordé de 2 taradeces que yo busqué en algún momento. Presión impositiva. Los países con mayor presión impositiva. No estamos dentro de los países con mayor presión impositiva. Y después fui a buscar una cosa que está en la charla de todos los días, en la dimensión del Estado. ¿Cuántos empleados del Estado hay por cada 100.000 habitantes? Tampoco estamos entre los primeros. Es decir, lo incorporaste en tu libro, yo confieso que no lo leí. Lo incorporé tanto en Falacias como en Experimento Libertario. Bien, porque retomé el esas tema. son falacias ad hominem, como se dice, ¿viste? Y te la tiran todo el tiempo y es parte de la propaganda, ¿no? Sí, la presión impositiva en Argentina es del 29% según las últimas estimaciones. O sea, para que lo entendamos, la recaudación de impuestos sobre el total de lo que produce el país es el 29%. Lo cual claramente no nos posiciona en los primeros puestos. Los primeros puestos lo tienen Francia y Dinamarca, que están ahí orillando casi el 50%. O sea, el 50% de la economía son impuestos. Y bueno, y ahí justamente lo que nos encontramos ahí los libertarios, que es lo que suelen argumentar, ¿no? Dicen, bueno, ok, por eso ahora hablan de presión impositiva formal. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, ok, si vos tenés una economía, vamos, mal llamada en negro, informal, entonces ahí lo que pasa es que, como tenemos una economía cercana, la informalidad cercana al 50% en teoría, entonces si vos le sumas eso, en realidad estás en el 60% de presión, ¿no? Pero ¿por qué esto es una mentira? Primero porque la informalidad de la economía se suma en el PBI. Hay una cuenta puntual en el PBI que estima cuánto es la informalidad. O sea que en realidad... ¿Cómo la miden? Es una estimación según rubros. Ajá, el INDEC lo que hace es, dice, bueno, ok, textil tendrá un poco más de informalidad, Sí. le suma un porcentaje que ya está preestablecido al aumento de... cuentas ocultas, si no me recuerdo mal el nombre de la cuenta, Claro. es justamente economía informal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, entonces... Ahí ya hay algo mal, porque en el PBI estamos calculando ya la informalidad. Entonces me estás duplicando un valor sin tener en cuenta que en realidad ya me lo estabas incorporando. Pero más allá de eso, lo que cabría preguntarse ahí es, ¿en la informalidad quién beneficia? Porque los trabajadores no quieren estar informal. O sea que hay un empresario que trabaja en informalidad, que no paga todos los impuestos que tiene que pagar. O sea que en términos de lo que a los libertarios les interesa y que siempre hacen hincapié, que es en los empresarios, el empresario no está pagando esa informalidad, está pagando menos de impuestos. Entonces, no es verdad que la presión impositiva del 60%. Es un relato, es una falacia, está mal. Eso lo desmenuzamos un poco mejor desde ya en el libro, en Experimento Libertario también, actualizado. Y después con respecto a los empleados públicos, lo mismo. Ahora hay mucha descentralización de la información, porque están los empleados públicos de las provincias, los empleados públicos estatales, pero los países que ranquean más alto en empleo público son los países nórdicos, que es 1 de cada 3 empleados es estatal en Noruega y 1 de cada 4 en el resto de los países nórdicos aproximadamente. Acá Es más, yo intenté buscar Estados Unidos y estamos un paso adelante, un paso atrás. En presión impositiva también estamos parecidos. Sí. Lo que pasa es que ahí también la discusión de la presión impositiva es un poco correr el arco, es lo que se llama pista falsa en términos... de la política, sí. ¿Por qué? Porque en realidad ahí lo que esconde es... Porque la presión impositiva, si vos me preguntás 29%, y yo te podría decir, bueno, quizás es alta, quizás es baja. El tema es cómo se compone esa presión. ¿Qué tipo de impuestos tenés dentro de esa presión? Si tenés impuestos progresivos, va a estar bien. Bueno, la calidad de los impuestos podemos discutirlo, porque eso es cierto, ¿no? Claro, Hay una falta de equidad en la presión impositiva que finalmente recae sobre el tipo que recibe un sueldo, no sobre los empresarios. Bueno, esas falacias que se manejan más allá de la ideología, uno puede tener ideología más redistributiva, menos redistributiva, pero... Esas son falacias que tenemos que sacar. Y una explicación que quiero pedirte, porque quizás no la haya preguntado nunca, parece muy tonta, pero bueno, cuando decimos economía bimonetaria, ¿por qué en otros países no se produce? ¿Por qué acá
tenemos eso que se llama economía bimonetaria. ¿Y quién le pone el precio al dólar? No, a mí, yo tengo la sospecha de que no es oferta y demanda, sino que el mercado de informalidad del dólar es fácilmente permeable a cualquier presión muy baja. Yo recuerdo cuando asumió Axel Kicillof, hubo una devaluación forzada por esa presión del 30%. 30%, sí. Y recuerdo que se hizo porque aquel ministro de Energía, Aranguren, puso en juego $3 millones, $3 millones nada más, en una economía tan grande como la nuestra, y con eso cambió el precio del dólar. Y eso generó una devaluación. Y digo, ¿se pueden resistir ese tipo de presiones de manera lógica y de alguna manera despejar el dólar como elemento de cambio, como elemento de constitución de costos? Sí, lo de la economía bimonetaria es bien complejo en Argentina. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos como referencia dos monedas? Porque lo cierto es que cuando uno lo mide en el largo plazo, si vos apostás al dólar, ganás. Este es el problema más grande, el periodo más largo en el cual... ¿Y en otros lados no? Es decir, la pregunta es esta, ¿no? No, y en otros lados por lo general no. De hecho, justo hace poco vi un estudio que me pareció muy pertinente, que justamente hablaba de que este era el problema, que cuando uno saca la tasa real en dólares a lo largo de las décadas, sí. No estoy hablando de periodos cortos, sí, ¿no? Sí. Porque ahora estamos en un periodo en el cual la tasa en dólares es al revés, ¿no? De comunal. En Argentina da negativo en el largo plazo. Si vos medís las últimas 4 décadas, te da una rentabilidad en dólares negativa. Es decir, que si vos yo usás a tasa. hubiese ahorrado en dólares, pierdo plata. Exacto. Si vos cambiabas dólares, lo ponías en peso a tasa argentina, perdías plata. Ajá, bien. Entonces, el comportamiento defensivo de la gente al comprarse dólares es totalmente racional, vamos a decirlo así. Uno no quiere perder el poder adquisitivo que tiene. Y esto no ocurría en todos los otros países que uno no se suele comparar, México, Brasil, Rusia. No ocurre eso. O sea, ocurre que hay una tasa positiva en dólares. Pero hay otra cosa que me llamó la atención, es que no he visto en otros lugares del mundo con la fuerza que lo veo acá, es sacar del circuito económico dinero para comprar ladrillo, ¿no? Es una eufemismo para decir me compro propiedades, Sí. cosa que no ocurre en otros lados del mundo, porque la oferta para el dinero, para ganar, está en otro lado, que no es en la acumulación de propiedades. También esa es otra cuenta que me cuesta entender. Sí, ahí no es tan característico de Argentina, es más global. Fíjate ahora el problema que están teniendo en España, producto de que también ahí se da una acumulación de gente con propiedades, que acumulan bastantes propiedades, y de hecho el problema del alquiler que tiene en España es muy grande, y ahora que Sánchez anunció que iba a hacer una empresa estatal de vivienda. O sea, me parece que ahí sí hay un problema quizás un poco más global. En Argentina también es cierto, sí, uno después va a los ladrillos, que después también, ahí sí hay un comportamiento que no es tan lineal. Cuando uno saca la serie histórica de los ladrillos, cuánto rinden y cuánto te hubiese rendido ir al Standard & Poor's 500, por decir, que básicamente para que se entienda, son acciones de las principales empresas de Estados Unidos. Bueno, te rinden más las principales acciones de empresas de Estados Unidos. O sea que no es el mejor negocio comprar propiedades. Sin embargo, la gente lo sigue haciendo por un resguardo. Sí. Entonces, a mí me parece que lo del dólar y lo de las propiedades es un mecanismo defensivo que tiene el argentino, que tiene fondos. Y que también, y eso también está tan arraigado en nuestra cultura, que uno ve también gente de bajos recursos que también se defiende con el dólar. Y yo no sería quien para decirle, mirá, en realidad estás haciendo mal, ¿no? Porque la historia al revés te termina demostrando que estar posicionado en dólares está bien. El tema es que, y un poco lo que charlábamos antes, es que ahora el dólar lo que se vuelve es que la gente está desahorrando en dólares, ¿no? Porque en realidad todos esos fondos que logró ahorrar en otro momento ahora los está vendiendo. Tiene que cambiar, tiene que cambiar a un precio bajo. ¿Qué pasa si se termina ese colchón? Porque no sé si ocurrió en algún momento. Sí, es difícil de determinar porque, claro, va a haber quienes tienen más, quienes tienen menos. Sin lugar a dudas, si se termina el colchón porque uno tiene que ir a comprar medicamentos, que le puede pasar a algún jubilado. De hecho, el gobierno ahora, cínicamente, a mi entender, está diciendo nada más que el 15% de los jubilados son pobres. Acaba de declarar Caputo. Entonces digo, claro, entonces ellos piensan que tiene un puchito más, y puede ser que algún jubilado tenga algún puchito ahorrado en dólares en buena hora. Y bueno, cuando empiecen a gastárselo y ya para los medicamentos no alcance para vender los dólares, lógicamente va a haber un descontento social generalizado. Y me parece que bueno, el gobierno pareciera no importarle mucho eso, la verdad. Pero sí, hay quienes ya se lo han gastado, hay quienes ya se lo empiezan a gastar, ¿no? No todos
Vamos a las falacias. Sí. Si tuvieses de tu libro que contarnos, digamos, lo digo simpáticamente, pero contarlo amenamente, las 5 principales falacias de estos libertarios. A ver. Hay muchas. A ver, Bueno, si hay más, dale primero, más, no, pero las trato más de notorias, decirte ¿no? las principales, a ver, y tratar de actualizarlo un poco, porque el libro Falacias Libertarias, como bien vos marcaste, yo lo hice cuando Milei estaba tercero en las encuestas, junio del año pasado. Mira vos. De hecho, yo estaba preocupado por el proceso libertario, más allá de que saliera elegido presidente. Ganase o no ganase, porque sí. de hecho, posiblemente si no hubiese ganado ahora, iba a ganar las que vinían, porque también el ajuste me parece que iba a venir también si ganaba Massa. ¿Por qué? Quizás no de esta manera. La pregunta es por qué Sí. tiene que haber un ajuste. No, yo pienso que sí, que primero por el entorno que rodeaba a Massa de economistas. De hecho, Sí. hay un economista que ahora pasó, Arace, que Sí, pasó sí, Aracre, sí, sí. Eso. Lo que quiero decir es Rubinstein, o sea, Sí. todos economistas que han dicho que había que hacer un ajuste. O sea que ¿Qué significa hacer un ajuste? ¿En función de qué? ¿En comparación con qué? Digo, no, el ajuste significa que quizás las jubilaciones hubiesen tenido un retroceso, los salarios un retroceso, el salario estatal un retroceso. Yo creo que no en esta magnitud, sin lugar a dudas, porque me parece que Massa lo hubiese acompañado una coalición, no por Massa en sí mismo, porque a mí no me gusta hablar a título personal de nadie, pero quiero decir, el entorno que tenía, así como tenía economistas súper ortodoxos que creen que había que hacer un ajuste en las cuentas, o sea, reducir el gasto público, vamos a decirlo lisa y llana. Lo que ocurre también es que tenía una coalición de gobierno que era el peronismo, que posiblemente hubiese incidido para que ese ajuste no sea tan fuerte. Entonces, a mí me parece que hubiese sido un poco más liviano, pero que hubiese habido un ajuste. Yo pienso que sí. Si vos me hubiese dicho, no, mirá, ganaba Grabois la interna, bueno, yo ahí te decía, bueno, ahí quizás lo pensaba. yo igual me quedo, Sí. Yo, digamos, tipo de la calle, digo, ¿quién fija que tiene que haber un ajuste? ¿Por qué tiene que haber un ajuste? ¿Por qué no puedo pensar, a ver, yo en mi casa puedo decir, bueno, necesito hacer un ajuste porque lo que gano no me alcanza, pero hay compras que tengo que hacer y si tengo que cambiar la heladera, bueno, recurriré a las cuotas, ¿sí? Entonces, no ajusto todo el resto. Puedo, que es un café menos, ¿sí? Pero voy y compro con la tarjeta. Esto está emparentado con el déficit cero, que eso me parece también una falacia. Sí, Nadie crece con déficit cero. No, sé por si eso. hay en el mundo un país con déficit cero, creo que son 2 o 3 El nada más. 20%, sí, el 20% de los países nada más. Sí. Pero lo que quiero decir es, sí, hubiese, a ver, también uno tiene que pensar más allá de lo que uno quisiera, lo que espera el mercado, que generalmente está vinculado a lo que dicen los economistas ortodoxos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no había un ajuste, posiblemente hubiese habido una mayor remarcación de precios, hubiese tenido un aumento más todavía de la inflación. Guido, vuelvo sobre lo Sí. mismo. Me estás diciendo, y entiendo Sí, lo que sí. estás diciendo, porque entiendo que es un análisis profesional. No termino de entender por qué lo tienen que decir los economistas. Es decir, hay una economía que funciona todos los días. Yo tengo un negocio, Sí. vos tenés una empresa, Sí. una fábrica. ¿Y por qué los costos tienen que aumentar en función de que alguien presione con su palabra solamente? No me está contando por qué tengo que pagar más un insumo, ¿sí? O porque mi mercadería vale menos lo que yo tengo que exportar, cayó su valor, caso de los commodities, bueno, lo puedo entender, me tengo que arreglar con menos, ¿sí? Evidentemente, con el mismo trabajo, con el mismo esfuerzo, con la misma inversión, bueno, tengo que ganar menos porque ahora en el plano internacional, donde yo tengo mis compradores, bueno, me pagan menos. Bueno, digamos, son factores externos y lo entiendo. Ahora, ¿por qué un ajuste? ¿Qué es un ajuste? No, el tema es que ¿Me hay entendés la industrias- pregunta, sí, no? Sí, Es decir, el tema es que hay tiene- industrias clave en la cual el empresariado lo que pide por lo general es que haya una tendencia hacia que haya un superávit fiscal, ¿no? Un déficit fiscal más reducido. Eso es lo que el empresariado ¿Por qué? pide. ¿Por qué? qué? Porque el déficit fiscal lo considera generalmente el empresariado asesorado por economistas, lo consideran como impuesto futuro. Ajá. Entonces, vos, ok, tengo un déficit de un 5%. ¿Eso Sí. qué quiere decir? Bueno, que si yo invierto a 10 años, en algún momento vos me vas a cobrar más impuestos para cubrir ese déficit porque no se sustenta a lo largo del tiempo. O lo depende pago- para qué. Para. O lo pago mediante Porque inflación. También depende para qué yo uso ese déficit. Si yo pido plata para desarrollar una industria, Sí. porque tengo, qué sé yo, la materia prima me sale de la tierra, y yo en vez de exportar la materia prima digo, no, quiero una fábrica, quiero crear trabajo, bueno, pido prestado, hago algún tipo de asociación y pongo una fábrica relacionada con ese recurso natural.
Yo a lo que te estoy planteando y le estoy planteando a los empresarios es un futuro promisorio donde voy a ganar más plata. No, el tema es que ahí te tienen Entonces, que no creer tengo los por qué- empresarios, pero la ideología empresarial, lamentablemente, no coincide con eso, porque si no... Bueno, digamos, entonces Alberto, estamos en una crisis claro, ideológica del capitalismo donde no se satisface la necesidad de todos. Claro, correcto. Sí, Entonces, sí, de hecho, vos tenés- entonces no es una posición empresarial, es una posición ideológica. Claro, totalmente. Sí, Sí, entonces, claro, ahí claro. va. Sí, totalmente. De hecho, los principales insumos, vos ahí tenés el acero, tenés el vidrio, todas esas empresas se rigen en función por eso con el riesgo país a la baja están contentos, aunque vendan menos. Aunque vendan menos. Guido, tenemos que hacer una pequeña pausa y estamos hablando con Guido Agostinelli, autor de Falacias Libertarias, eso fue el año pasado, y hoy, hace pocos días, lo sacaste Sí. a la venta, Experimento Libertario. Estamos hablando de economía y tratando de hablar de economía que podamos entender todos. No le dejemos a los, así como no le queremos dejar la justicia a los abogados, no le dejemos a los economistas nuestra economía. Vamos a una pausa, estimado Martín Loza, ahí atrás de los controles. Enseguida volvemos con Estamos aquí, Nosotros, los estamos otros, aquí, en Radio Capú. estamos aquí. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Pionono, atún, pan dulce, turrón, señora, ayudín, sidra, vino, garrapiñada. Salva la Navidad con precios moronenses. Canasta navideña a solo 13.900 pesos. Municipio de Morón, corazón del oeste. Solidaridad, voluntariado y asociativismo. Anoche soñé contigo. Proyecto Colectivo, el programa radial de No Asociativa. estaba durmiendo. Subite al bondi de la solidaridad. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta Proyecto nada. Colectivo, solidaridad, voluntariado y asociativismo. Subite al bondi de la solidaridad. Proyecto Colectivo. Los jueves a las 5 de la tarde. En Capó. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Un programa en ascenso. Bote a tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Capó. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. Seguimos en Radio Caput con Nosotros, los otros. Estamos aquí. Sí, seguimos con Guido Agostinelli, que es licenciado en Economía, es docente universitario y autor de, como decía antes de ir a la pausa, de 2 libros, uno ya de probada eficiencia en el mercado, que es Falacias Libertarias, y ahora uno nuevo, que es el Experimento Libertario. Guido, estábamos hablando de economía tratando de, digamos, que se entienda a nivel... a nivel de la calle, porque como te decía antes, ni dejarle la justicia a los abogados, ni dejarle la economía a los economistas. Siempre sostengo, y es un leitmotiv de este programa, la salida siempre es política, no hay otra forma de salir. Y en la multidisciplina, ¿no? En todas las aristas de la vida de los argentinos en este caso. Bueno, te pregunté y casi ni te dejé hablar preguntándote. No bueno, ¿cuáles son las falacias, no? Las más importantes. La falacia más importante del relato libertario, a mi entender, la principal, porque es la que les permite decir hacia dónde van a futuro, es la de la Argentina potencia del siglo, potencia mundial, digo, de fines del siglo pasado. Perdón, del antepasado, sí. del 1800. 1895 lo sitúa más específicamente Milei. Bueno, en eso básicamente no, ellos toman un índice que es el de Madison,
estábamos séptimos sobre 36 países que solamente se medían, después el Madison termina midiendo 169 países, o sea que de unos poquitos países que se medían, solamente éramos séptimos. A su vez lo que se medía es el PBI per cápita, o sea que esto qué quiere decir, es el PBI total dividido la población que había en ese momento, que era de 4 millones de habitantes. Con lo cual, el PBI per cápita no te marca si un país es potencia, pues es como si yo hoy te dijera que Liechtenstein, Mónaco, Luxemburgo son las grandes potencias. La potencia es Estados Unidos o China. El PBI global es el que te marca si un país es potencia o no, y Argentina estaba todavía más lejos que el séptimo lugar en el PBI global desde ya. Y después lo que nos encontramos en la expectativa de vida de ese momento eran 33 años contra 53 que daba Australia, por ejemplo, contra 40 y pico que daba Alemania, Estados Unidos, o sea que es un relato totalmente mentiroso, mentiroso, y que lo sigue repitiendo, seguir a ser la primera potencia mundial. No hay ningún dato verídico que nos diga que Argentina es la primera potencia mundial. Así que esa me parece una bastante importante. Después lo de la inflación, por ejemplo, que es siempre en todo lugar un fenómeno monetario, también el fenómeno monetario puede ser justamente la consecuencia de un proceso inflacionario, o sea que ahí la causalidad puede estar invertida. O sea, en realidad puede ser que se produzca un fenómeno inflacionario y que después uno convalide con la emisión de pesos porque la economía lo requiere para crecer. Ahora, cuando emitimos billetes, imprimimos billetes, no estamos diciendo, bueno, nuestro acuerdo entre argentinos es, para comprarme esta hoja de papel me tenés que dar más billetitos de lo que tenés, y yo digo, bueno, entonces aumento lo mío y la lapicera te la cobro un poco más. Es decir, es un préstamo interno, lo cual no afecta a las exportaciones o a las importaciones, ¿o sí? Bueno, si te toca los costos, si esa inflación te toca los costos que vos tenés, o sea, por ejemplo, ¿cuál es el problema que está teniendo ahora Argentina? Que justamente vos tenés un dólar relativamente estable, vamos a decirlo así, y lo que tenés es que las paritarias van al alza. Entonces, ¿qué te dice el sector exportador? Te dice, a mí en dólares me está subiendo mucho mi costo de salarial. Entonces, mi margen se achica. Entonces, la inflación no afecta hacia el afuera, bueno, depende cómo estén compuestos tus costos. Ahora, si tenés mucha maquinaria y sencillamente exportás un bien que lo único que te requiere es usar las maquinarias, no te afecta. Y hay otra también... o te afecta poco, mejor dicho. Otra de las cosas que se dicen en la calle es que las empresas argentinas ganan mucho más en el mercado interno, ¿sí? Gana mucho más que en sus propios países, que en los países desarrollados, y siempre te meten el mismo ejemplo. Carrefour en Francia gana el 5%, y acá ganan... Bueno, ¿es real? Sí, los márgenes, por ejemplo, en el caso de los supermercados, son muy superiores acá en Argentina. A ver, lo que hay que entender ahí, que tiene que ver un poco con lo que mencionábamos antes del riesgo país, y trato de hacerlo súper sencillo, porque nosotros en el MBA nos pasábamos calculando valuaciones de empresas, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula la evaluación de una empresa? Como para que uno entienda. Si el riesgo país es muy alto, es una sobretasa que vos le pedís al riesgo país para que te rinda el dinero que vos invertís. Entonces, traduciéndolo, si vos tenés el riesgo país en 1000 puntos, son 10% más que le pedís que rinda ese capital que vos invertís. Entonces, invertís $100.000, lo que decís es 10% de mínimo me tiene que rendir porque le estoy poniendo $100.000 en este país que es más riesgoso. Y aparte está la tasa de ganancia propia del sector. Eso si el Estado no te ayuda a cubrir ese costo. Es decir, en vez de ir a fondearte, pedir un crédito en el exterior, lo pedís acá. Y si hay un banco de fomento, es decir, otra vez, la discusión del Estado contra el no Estado. Claro. Entonces esas variables son relativas también. Sí, lo que pasa es que estoy pensando en las grandes multinacionales, vienen y se instalan acá, hablan con su contable y le dice, mirá, si vos querés invertir en Argentina, ya hay un 10% que es de riesgo país. O sea, que ya te tiene que dar una rentabilidad. Eso sí voy a pedir prestado, no si voy a invertir. Ellos a la inversión, por eso la estructura, cómo se arman los financieros, ya le cargan eso. Bueno, por eso estamos hablando también de calificaciones económicas que son especulativas, sin ninguna duda. Pero no tienen que ver con la realidad. De hecho, para conseguir crédito de afuera, y yo eso lo sé de primera mano de muchas pymes que importan y que necesitan crédito, no te dan crédito afuera. ¿Por qué? Porque dicen que Argentina es muy riesgoso. Entonces ya ahí hay una sobretasa que uno todo el tiempo está
pagando y que el país paga en definitiva porque la persona lo traslada, las empresas lo trasladan a precios. Sí. Entonces, eso mismo es lo que hacen las multinacionales. O sea, como está todo estructurado bajo un sistema financiero global en el cual la lógica es esa. ¿Hay algún país que rompe con eso en cuestión de su propia industria? Bueno, sí. China, al tener un banco propio, financiamiento propio, el Estado que te acompaña, claramente va por otra lógica, por eso China requiere estudiarse aparte, ¿no? Uh-huh. Uno cuando piensa en economistas que saben de China y economistas que no saben de China, porque realmente, bueno, Rusia ahora, con el aislamiento que está sufriendo, en realidad no porque ellos quisieran, sino por obligación, o por consecuencia también de la guerra, también opera bajo lógicas distintas, ¿no? Uh-huh. Pero si viene un capital extranjero y quiere comprar una empresa rusa, no tengas duda que si, como aumenta el riesgo país, va a pagar menos por esa empresa. No, pero no, van a China también, donde hay un sistema diferente de evaluación y no tienen problema de invertir. Y no lo consideran riesgoso. No, por eso. Ahí es como, yo diría que es como algo, un mundo aparte, digamos, uh-huh. lo chino. Es un poco una lógica distinta. Volvamos a la Argentina en términos de nuestra economía, y yo tengo una predisposición a la crítica hacia la clase industrial, o a la clase empresarial, ¿no? Aquí lo dije, lo dijo, y yo lo repito cada vez que puedo, hasta el cansancio. Ricardo Aronsky dijo, tenemos una clase empresarial. Mío, bueno, Ricardo, que tiene una mirada económica y social, las dos cosas, dijo, tenemos un empresariado ignorante, ni siquiera tiene proyectos propios. Y bueno, de alguna manera esos criterios que vos estás diciendo, no sé si están puestos en juego. Cuando yo veo que el café, mirá la estupidez que te voy a decir, pero que tiene que ver con lo cotidiano para la gente. Cuando vos medís cuánto una bolsita de papas fritas cuesta en el supermercado y vas a la verdulería y comprás un kilo de papa, te das cuenta que en ese proceso no puede haber esa diferencia. O yo soy un cafetero viejo por mi edad, por mi cultura, vivo en un café. El café costaba siempre entre 80 centavos de dólar y $1.20. Hoy está a $2 en cualquier lado y no sé si no me quedo corto. El café sigue siendo el mismo, importado con el mismo valor de dólar, ¿sí? Y procesado con el mismo valor de dólar. Entonces ahí me parece una perturbación muy grande en el sistema empresarial argentino, ¿sí? En el criterio de cómo pararse frente a la situación económica, frente al mercado. Me parece que estamos siendo víctimas de algo parecido a lo que está pasando en la política. Se desenchufa de la gente. Sí, a ver, para dar contexto, un poco lo que uno estudia en económicas a lo largo de lo que es el empresariado, lo que ocurre fue que en Argentina, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, no hubo una burguesía empresarial con, digamos, esa voluntad y ese entusiasmo para tratar de desarrollar industria, sino si uno se fija en los nombres de los grandes terratenientes, automáticamente pasan a ser empresarios industriales. Por ende, la lógica del terrateniente, como para que lo entendamos, es bien distinta, porque vos poseías tierra y de hecho ni siquiera eran tan intensivos como explotaban la tierra, sino que era la idea de ser rico. Ni siquiera invertiste en la compra. Bueno, eso desde ya. Tenemos una historia. Pero aparte dejabas los terrenos y decías, bueno, yo soy millonario, hago la plantación de lo que requiero, no las exploto al máximo, como vas a Italia o España y no hay un metro cuadrado libre sin explotar. Entonces, ¿por qué esa lógica? Y bueno, porque hubo mucha tierra regalada y decían, bueno, yo estoy bien y la exploto. Eso mismo empresariado, cuando se agota el sistema agroexportador o el modo de acumulación agroexportador en 1930 con Uriburu, en realidad, y a partir de las crisis internacionales, no digo que sea solamente por Uriburu, ahí lo que ocurre es que ese mismo empresario, vamos a decirlo de alguna manera, vinculado al sector agropecuario, se pasa a la industria. Ahí tenés varios casos, bueno, no importa. Lo que quiero decir es, se vuelcan a una industria en la cual no termina siendo la más eficiente de todas. No termina siendo competitiva, no es que florecen varias empresas de un mismo sector. En fin, no se da esa competencia. Se me viene a la cabeza el caso que yo estudié en particular para mi tesis de maestría, que es el de Bember con la cerveza. Ya se da un monopolio de la venta. Y termina siendo extranjerizada. Eso es lo que yo estudio puntualmente, cómo la extranjerizan, cómo nos dicen, bueno, ahora la empresa extranjerizada va a invertir más. Bueno, según todo lo que estudié yo, los balances de todo ese proceso, da una caída de la inversión fenomenal. O sea, lo único que hicieron fue traer las marcas que ahora reconocemos, Stella Artois, internacionales, premium, porque decían que la tendencia mundial era esa. Traen las marcas, las ponen acá, empiezan a producir acá esas marcas premium y punto, se terminó la inversión.
La familia Bember, con todas las contras que uno le puede atribuir a esa familia, invertía más que lo que invierte InBev, que es ahora la dueña. La dueña que es brasileña, ¿no? En realidad es belga-holandesa, porque la brasileña, que era la compra inicial, Sí. Termina siendo comprada por la belga-holandesa. O sea, hay una concentración a nivel mundial fenomenal y extranjerización también. ¿No pensás que, ya no tiene que ver con Argentina, pero ese proceso que vos estás hablando mundial de acumulación en algún momento va a hacer agua? Porque me parece que un tipo que tiene voluntad de construir una fábrica, desarrollarla de manera eficiente, si los bancos, la acumulación financiera, le cobra tantos intereses que prácticamente se convierte en socio, en algún momento se va a quebrar esa relación de ida y vuelta. Digo, no será inmediata, pero es producto de un desarrollo capitalista que me parece que en algún momento va a quebrar. Sí, a mí me parece que estamos tendiendo, bueno, esto ya lo planteaba Marx en sus inicios, a ver, hay una tendencia propia del capital a concentrarse, o sea, la competencia que termina... Es inherente al capitalismo. Claro, es inherente al capitalismo, y la competencia termina negándose a sí misma, vamos a decirlo así, ¿no? Empieza la competencia... La competencia se niega a sí misma, eso está muy bueno. Y se empieza a negar, entonces tenemos una concentración muy grande. Por eso vos ves, de hecho ahora Elon Musk salió con otras declaraciones en ese sentido, pero había declaraciones hace unos años de Elon Musk diciendo, en realidad no estoy tan en desacuerdo con que haya un ingreso universal. Porque ¿qué es lo que ocurre? Esa es la forma, a mí entender, que el capital va a hacer que no ejerzan esas presiones. Claro, pero otra vez volvemos ahí, el Estado es importante para hacer eso, no habría otra forma de hacerlo. Va a ser con Estado. Entonces, porque si no se quedaría él sin consumidores. Por eso dije declaraciones pasadas. Ahora, como está tan libertario Elon Musk, no sé qué pensará ahora. Yo lo que quiero decir es, en ese momento él decía, yo no veo con malos ojos que haya un ingreso universal. ¿Por qué? Porque si no, a ver, si la clase media no puede montar una pyme, que ya está todo concentrado, pensémoslo en un futuro, ¿no? En unos años, unas décadas, todo se concentra cada vez más, no tenés posibilidades de salida, ya prácticamente ni comercio puedes poner porque se vende todo online. Exacto. Entonces, ¿qué va a hacer toda esa masa de personas? Justamente ahí lo que dicen estos multimillonarios es, no veo con malos ojos que les demos un ingreso fijo, ni siquiera por trabajar, ¿no? Un ingreso universal en el cual les permita también consumir nuestros productos. Y ahí hay un círculo que se retroalimenta. Para mí el capital va a tratar de salir por ahí. Yo no digo que sea una salida no es una buena, salida interesante, claro. Porque el hombre debe trabajar, es lo que dignifica, ¿no? Por lo menos ejercer algo que le plazca. Pero me parece que el capital va a tratar de tender a hacer eso, pero es difícil. ¿Qué es lo que la política, desde tu punto de vista, ahí te meto en el tema, qué es lo que la política no entiende para dirigir la economía? Es decir, hubo fallos importantes, no tanto en lo conceptual, porque la idea de la protección social, del Estado protector, me parece sumamente importante, la solidaridad del Estado, y qué es lo que no entendimos para que la economía sirva para que eso pase, ¿no? Es decir, yo hablo con Grabois, por ejemplo, no he hablado, pero lo he escuchado, sí. El desarrollo de la economía familiar, ¿sí? Todo ese tipo de iniciativas que hacen a esto que estamos hablando, ¿no? Al ingreso y la vida digna. ¿Qué es lo que la política no entiende cuando habla de economía? Mira, esa respuesta justamente la voy a dar, que ya empecé a escribirlo, porque yo lo escribo con mucha anticipación, el tercer libro. Pero básicamente, a ver, a mí me parece que hay mucho para aprender, por ejemplo, el del sector alimenticio italiano. Ajá. A mí me parece que lo que no entiendo, hasta ahora no logró comprender bien la política, es que para mí la salida en un sistema capitalista, de nuevo, si decidimos, o sea, ante el gran sistema, si entendemos todo que queremos seguir bajo la lógica capitalista, es justamente un poco referido a lo que hablábamos recién. Tiene que haber mucha competencia. La forma y los casos que yo vi de mucha competencia y muchos dinamismo pyme, por ejemplo, están en el sector alimenticio italiano, en el cual tiene una serie de estímulos fenomenales de parte del Estado, en el cual yo sé que ahora suena un poco... No solo el Estado, te voy a contar una experiencia que tuve muy chiquitita, que tiene que ver, creo que te la conté en privado, sí. La CGT, no sé cómo se llama en Italia, le prestaba, por lo menos en los años 80, dinero a las empresas que estaban en problemas económicos, no en términos de fundirse, pero era muy interesante. Y los empresarios italianos diciendo, no despido gente porque yo tengo responsabilidad sobre mi gente, sobre la familia de mi gente. Esa responsabilidad se genera porque la lógica ya de todo ese sector es esa. Entonces, sos parte, yo por eso cuando voy a las ferias internacionales, no quiero exagerar, yo voy a ferias internacionales constantemente de alimentos, pero de Acheto, de Módena, por ponerte un ejemplo, va a haber 200, 300, 400 empresas
pasta, arroz. ¿Y no hay ninguna que concentre? Es decir, no hay ninguna que concentra, no hay ninguna que concentra. Todos apuntan a segmentos distintos. De golpe tenés una que parece que, de hecho me acuerdo de un acheto italiano que parece toda envuelta en diamante, que te cuesta la botellita 50 euros. Añejada y me parece bien, es que eso es lo que tiene que haber. ¿Estamos en condiciones de trabajar? A mí es una cosa que lo charlaba el otro día con un amigo, también economista. ¿Estamos en condiciones de diversificar la industria? Para mí sí, lo que hay que hacer, y esto también son la parte de las verdades incómodas, hay que elegir bien qué industria vamos a desarrollar. Y para mí, para eso hay que generar un gran consenso Desarrollar político. significa, ahí está, consenso político, estímulo del Estado. Y sí, porque, a ver, a mí había algo que me había parecido bien de Alberto Fernández, que después abandonó, que es esta cuestión de la mesa de consenso. A mí me parece bien, porque si vos tenés los principales partidos políticos, tenés que reunir a economistas y no economistas, y decir, ¿para dónde vamos? Y hay sectores, y esto, vuelvo a insistir, es incómodo, porque ¿qué pasa? Argentina es un péndulo constante entre la apertura total, que ahora propone Milei, y el cierre total que tuvimos a fin de año, en el cual no se podía pagar al exterior ninguna importación ni nada. Lo que hay que hacer, a mi modo de ver, no es ninguna de las dos cosas. Es seleccionar los sectores donde no estamos tan lejos con respecto al mundo. Uno, sin lugar a dudas, es el sector alimenticio, pero podría haber otros. Y otros donde directamente desistís. Pero porque ya China, si te lo hace a la mitad de precio, primero se me viene a la cabeza el sector automotriz. Yo entiendo que hay mucha gente que depende del sector automotriz, pero quizás es uno de los que tenemos que decir, no. Bueno, dejamos de ser productores de autos. Lo que somos ensambladores. Bueno, realidad, por eso mismo. Eso entonces, se acabó en los años 90. Por eso mismo. De hecho, sí, recientemente hicieron unas pruebas con los autos que se hacen acá y también estamos muy mal en materia de seguridad, en lo que se produce acá. Lo que quiero decir es, pero más allá de eso, hay sectores en los cuales uno tiene que decir, bueno, ok, entra, porque entra más barato, porque lo puedo acceder a un mejor precio, toda esa lógica liberal que uno puede tomar de ciertos sectores, pero, hay estos 10 sectores que vamos a tratar de ser los mejores del mundo para exportar, para generar divisa y que haya mucha competencia entre pymes. Me hiciste ir atrás en el tiempo, irme a Perón, al primero o segundo gobierno de Perón. Madanes era un productor de látex pequeño, qué sé yo, y había falta de neumáticos en Argentina por la guerra, es decir, como derivado de la guerra en Europa no había neumáticos, y le dijo a Madanes, desarrolle, el Estado le va a prestar dinero. Hicieron la primera prueba en un autódromo que estaba en San Martín, ya desapareció, y a la tercera, cuarta vuelta del auto, vestido con esas cubiertas, las cubiertas se desintegraron. Entonces Madanes, hombre bajito, le dice, bueno, general, entiendo que este es el final de nuestra relación comercial, ¿no? Es decir, digamos, Estado-industria. Le dice, no, mi amigo Madanes, es el comienzo, siga. Bueno, surgió FATE, ¿sí? Fue una potencia para nosotros importante que llegó a exportar y todo. Bueno, esa es la metodología, me parece, que tenemos que utilizar, ¿no? Es decir, tratar de construir una burguesía nacional. Exacto. Pero eso es lo que el mundo no quiere, por eso nos bombea y nos hace golpes de Estado, nos fomenta los golpes de Estado. Bueno, sí, aparte hay que pensar que también con la préstamo, de esto he trabajado mucho un Yunus, que es un economista de la India, en el cual hay una capacidad, el microcrédito, y lo puedes extender incluso un poco más, no solo micro, sino crédito para pyme, vamos a decirlo así. Hubo muchas intendencias que lo empezaron a implementar. Por eso, y tiene un repago muy alto, muy cercano al 100%, 97, 98%. De mucha más moral después, que los industriales. Claro, vos después tenés Vicentín, que te defoltea una deuda gigantesca. Bueno, tuvimos aquí, pymes sí, estuvo Ortega, el muchacho el abogado Javier Ortega, que investigó Vicentini, sobre el cual se basó el documental de ahora, Cuellos Blancos, y nos costó. Pero claro, ahí tenemos otro problema. No prestamos atención a cómo se tejen estos conglomerados como el de Vicentín para evadir impuestos. Ya no eludir, que eludir ya también es un deporte, pero evadir. Tenemos un problema muy serio político, me parece, ¿no? Por eso a mí me parece que, volviendo a tu pregunta inicial de qué tienen que hacer los políticos, para mí es entender que si estamos dentro de la lógica de un sistema capitalista, tenemos que tratar de explotar el sistema capitalista en su máxima expresión, que es a través de la competencia. Guido, nos quedan pocos minutos. ¿Alguna otra falacia así contundente? A ver, de las que volqué acá en Experimento Libertario, está la de la inflación del 17.000% que nos muestra Milei, que nos salvó de la hiperinflación. Bueno, ahí
básicamente lo que él hace es tomar un dato diario que según él, porque eso hay que decirlo, en el INDEC no se releva. El otro día discutí con un libertario, me lo discutí a muerte, le dije, mostrame los datos porque no se releva diariamente. El INDEC mide mensualmente la inflación. Entonces él toma un dato diario que según él estaba en el 1% diario. Entonces, si vos lo multiplicás por 3,65, pero a su vez, y esto para que todos entendan, es acumulativo, o sea, es el 1% del 1% de lo ya acumulado. Entonces te da un 17.000% de inflación. Con lo cual, claramente no es así, es como si dijeran que te metieron un gol al primer minuto de partido y vas a perder 90-0 un partido de fútbol. Claro. No es así, encima es interés compuesto. Está bueno para contestar. O sea, esto es peor que 90-0 porque es compuesto, ¿no? O sea, sería el gol sobre el gol sobre el gol. Bueno, eso es una gran falacia. Bueno, como decíamos, la inflación, que es un fenómeno siempre en todo lugar, un fenómeno monetario. Cuando en Argentina, cuando vos tirás las series históricas, que lo hacemos en el libro, está más vinculado al valor del dólar, históricamente, lo que es la inflación en Argentina, más que lo que correlaciona con la emisión monetaria. Así que eso no es cierto. Después, bueno, lo de la presión tributaria que hemos repasado un poco. Después, el índice de libertad económica, hago mucho hincapié, exploro mucho lo que es ese índice, que es una construcción que hacen los libertarios. Es absolutamente subjetiva, no basada en ningún... No, justamente ahí lo que mide, claro, es la percepción que tenés de la justicia, la percepción de la corrupción. O sea, son percepciones con las cuales generalmente están construidas, bueno, y ahí ya nos meteríamos en otro tema mucho más largo, así que no profundizo, pero tienen que ver mucho con los medios, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con tu percepción de corrupción, ¿no? Que en Estados Unidos tienen el lobby y eso no se considera corrupción y entonces no tienen una percepción de corrupción alta. Entonces, ese índice de libertad económica te tira que entonces países como Singapur, Irlanda son los países más libres, y es totalmente falso. Viajé a los dos, lo volqué en el libro, exploramos qué era lo que se hace, y yo te diría que en Singapur hay menos libertades individuales que en Argentina, por ejemplo. Y sin embargo, figura primero en el puesto del índice de libertad económica. O sea que, en realidad, todo el relato libertario tiene falsedades. De hecho, bueno, también esta cuestión de que cuando liberás el comercio exterior, o sea, importás más, exportás más, no está convalidado por ningún dato. Al revés, Argentina, los periodos de mayor exportación fueron periodos en los cuales había restricción a las importaciones. Cierta protección, por supuesto, no podés exponerte al mundo de manera abierta. Así que, bueno, está plagado todo el discurso y hacemos un recorrido todo. Te voy a hacer una pregunta que no sé si tenés la respuesta y te puedo exceptuar de darla, ¿no? ¿Le das un tiempo a esto? ¿Tenés marcado algún punto, algún mojón que te pueda dar indicaciones que esto Mirá, dura yo te digo, 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años? Mira, para mí me parece que a partir de la liberación del cepo se va a complicar la cuestión, básicamente por una cuestión matemática, no ideológica, y lo digo muy rápido porque sé que tenemos poco tiempo. El año que viene vencen 20.000 millones de dólares de deuda. Vos tenés más o menos 2.000 millones, por cada punto que crece la economía, más o menos tenés un requerimiento de 2.000 millones de dólares más de los que ya requerís. Si caímos al 3-4% y el año que viene subimos al 3-4%, supongamos, entonces lo que tenemos ahí es una brecha de 6-8 puntos, de lo cual 2.000. Entonces, el requerimiento de dólares del año que viene y con los que vos podés generar de más o que te puede prestar el FMI, a mí me da una inconsistencia si liberás el cepo muy grande. Y sobre todo si las empresas están pidiendo repatriar sus ganancias, ¿no? Exacto. Lo cual, a mí, a ver, ¿con esto qué quiere decir? Se puede resolver y se puede resolver con una devaluación. Acordémonos, una devaluación es mayor pobreza, es mayor caída de los salarios. Por eso yo pienso Pero no te asegura tampoco mayores recursos. Exacto. No. Por eso digo, la trampa en la que está el gobierno, y quizás eso pueda servir un poco como cierre, es porque, ¿qué pasa? Está atrasando el tipo de cambio. Entonces, ¿qué dice la oposición? Está atrasado el tipo de cambio. Pareciera que la oposición quiere devaluar. Y nunca hay que apropiarse de eso, porque devaluar siempre es más doloroso que mantener este tipo de cambio. Sí. Ahora, ¿está bien lo que está haciendo el gobierno? No, porque la salida justamente es un poco lo que sobrevoló, me parece, toda la conversación, es la industria. Claro. Entonces, si vos no desarrollás la industria, por más de que devalúes, te quedes con el tipo de cambio fijo, además, te la vas a poner sombrero igual. Igual, entonces, el desarrollo de industria no es lo que... Es muy difícil saber el mes porque el mes lo sabe el gobierno. O sea, cuando el gobierno libere el cepo, ahí hay que ver cómo se estabiliza el tipo de cambio y cuáles son las consecuencias. Caputo dice que no quiere todavía. Bueno. Hace bien igual. Yo no sacaría cepo. Si fuese yo el ministro de Economía no lo sacaría, pero... Guido Agostinelli, decinos dónde encontramos tu libro. No, el libro lo pueden encontrar como la editorial es Penguin, está en todas está en Cúspide, Jenny. Experimento Libertario, el último libro de Guido Agostinelli, que lo escucharon. Si les interesó lo que escucharon,
evidentemente el libro va a estar mucho mejor documentado que lo que pudimos hablar acá. Te agradezco que hayas venido a nosotros aquí en Radio Caput. Nosotros nos encontramos la semana que viene, esta misma hora, 16 horas. Gracias, señor Loza, ahí atrás de los cristales, como digo yo. Nos encontramos en 7 días. Gracias. Pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, nosotros, los otros de hoy. En la guerrilla, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: yo no tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes. Digamos Buenos Aires. Digamos un octubre, un poema, y pasa algo. Ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia. Los cretinos